Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, junto a mi grupo que lo componen Francisca Hermosilla, Byron Núñez, Catalina Troncoso y Almendra Rengifo, les hablaremos acerca de la determinación de anfetaminas mediante un proceso electroquímico llamado polarografía. Hoy en día se ha convertido en una necesidad importante el encontrar y saber utilizar diversas técnicas electroquímicas, como la potenciometría, la polarografía y la cromatografía, para la detección e identificación de sustancias en diversas áreas. En el área de la química orgánica, por ejemplo, la importancia de estas técnicas recae en su utilidad para resolver problemas analíticos en ámbitos ambientales, clínicos y hasta forenses. Estos métodos electroquímicos trabajan introduciendo una señal eléctrica en el sistema para obtener información a través de la respuesta eléctrica que genera dicha señal. El día de hoy hablaremos específicamente de la polarografía, la cual se utilizará en este caso como la técnica electroquímica para detectar las anfetaminas en un control antidopaje de una carrera de ciclistas. La polarografía consiste en una técnica electroquímica que proporciona información cuantitativa y cualitativa de sustancias electrorreducibles y electrooxidantes. Esto se logra debido a la medición de la intensidad de corriente que fluye por un circuito en consecuencia de la reacción electroquímica que se produce en un electrodo de gotas de mercurio. Todo esto al aplicar a este un potencial determinado. De- Destacar que la importancia de esta técnica para el análisis cuantitativo radica en que la intensidad de corriente es proporcional a la concentración de la especie química que reacciona en la superficie del electrodo. Este método puede ser utilizado para el análisis de sustancias que sean químicamente orgánicas o químicamente inorgánicas. En esta última se usa ampliamente en cationes metálicos y en aniones inorgánicos, como en el caso de bromato, yodato y dicromato. Por otro lado, en la química orgánica ha sido implementado esta técnica casi desde sus inicios, pues es muy viable para la identificación de compuestos que poseen grupos funcionales, los cuales se oxidan o reducen en el electrodo de trabajo, permitiendo de esta forma su determinación. A nivel de historia, la polarografía es el primer método electroquímico que logró mostrar resultados reproducibles en su época, siendo esto de mucha importancia, pues supuso la introducción de una técnica instrumental que impulsó a la química analítica. De esta forma abrió el camino a las técnicas electroquímicas, más significativamente a las voltamperometrías. La polarografía fue descubierta y desarrollada por el químico checo Jaroslav Jeroski, quien en el año 1922 ya mostraba resultados alentadores, pero no fue hasta el año 1959 cuando la Real Academia Sueca de Ciencias le concedió el Premio Nobel de Química a este científico. La polarografía tiene diferentes tipos. Existe la polarografía clásica y la polarografía de pulso, siendo esta última capaz de subdividirse en otros tres tipos de polarografía, la cual son la polarografía normal, la de onda cuadrada y la polarografía impulso diferenciado. En nuestro artículo, esta fue la utilizada, la polarografía de impulso diferenciado, la cual consiste en mostrar un valor antes de aplicar el pulso y otro un instante antes de la misma caída. Con esto se logra obtener la diferencia de corriente para cada pulso de potencial, lo que nos dará como resultado un polarograma, que es un gráfico que expresa la corriente y el potencial. La metodología. Hablaremos sobre la técnica polarográfica. La polarografía de barrido lineal fue el primer tipo de voltamperometría. Esta técnica utiliza un electrodo de trabajo, el cual corresponde a un electrodo de gotas de mercurio. En un principio el método polarográfico presentaba limitaciones, pero luego se fue desarrollando el método de impulso y la implementación de electrodos. En este caso abordaremos la técnica de polarografía diferencial de impulso, el cual fue el que se abordó dentro del artículo, la cual se aplicará a muestras de orina con el fin de analizar compuestos orgánicos, es decir, los derivados de la anfetamina. Esta técnica posee un aumento de la sensibilidad en comparación al método polarográfico más antiguo. Esto se ve reflejado en la definición de los picos del polarograma. Esta sensibilidad fue otorgada por un aumento en la corriente faradaica y un descenso de la corriente de carga no faradaica. El método analizado consiste en un depósito de mercurio
el cual se comunica a través por un tubo flexible con un capilar. La altura de la columna de mercurio es la que determina el tiempo de goteo. El mercurio sale del capilar formando una gota, que crece hasta que su peso supera el valor de la tensión superficial del mercurio. El depósito de mercurio se forma en el fondo del recipiente, donde se introduce el electrolito que actuará como un contraelectrodo. Cuando se aborda esta técnica, en general es para estudiar procesos de reducción, debido a que el intervalo de potencial del electrodo de gota de mercurio se muestra como una interfaz idealmente polarizable en disoluciones acuosas. Por ende, no es apreciable el proceso de oxidación. Este método posee una escala de corriente en un intervalo de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8 molar. Dentro del método se debe añadir una solución buffer para no variar el pH y no ver afectadas las ondas del polarograma y no alterar el potencial de reducción de la reacción, ya que los electrodos suelen consumir iones de hidrógeno y modificar el pH de la superficie. A la izquierda de la diapositiva podemos ver el instrumento que se utilizó dentro del artículo estudiado para analizar la anfetamina, y al lado derecho se observa el mecanismo del electrodo de caída de mercurio, donde se describe la explicación anteriormente ya señalada. El uso diario de la electroquímica en los laboratorios analíticos para examen y determinación de moléculas tiene suma importancia biológica y farmacológica. Sin embargo, se sabe muy poco sobre el comportamiento polarográfico y voltamperimétrico de las drogas de tipo anfetamínico. El estudio electroquímico de las drogas indica que la absorción tiene lugar en la superficie del electrodo durante el proceso de reducción. En cuanto mayor sea el número de sustitutos que retiran electrones, más negativo será el potencial de la reducción observado. Se pudieron observar picos bien definidos para todos los compuestos analizados, pero cabe señalar que el potencial de reducción de cada compuesto se ve notablemente afectado por la naturaleza y el número de sustitutos que retienen electrones en el sistema de anillos aromáticos. El análisis de anfetamina mostró que no hay interferencia de otras sustancias. Para el estudio del mecanismo redox se utilizó voltamperometría cíclica, ya que es una técnica utilizada para el estudio de la amplia gama de propiedades electroquímicas de un analito o sistema. La diferencia del potencial máximo de la anfetamina en solución de hidróxido de sodio de 5 molar demostró que la reacción es casi irreversible en este medio. Estas son obtenidas por la reacción de dos derivados de la feniletilamina mencionados anteriormente y el 4-NN-dimetilaminobenzoaldehído. También muestra que las correspondientes bases de Schiff no podían distinguirse claramente entre sí. La determinación indirecta de las sustancias de tipo anfetamínico a través de la forma de sus bases de Schiff está limitada por la falta de selectividad. Además, la exactitud y sensibilidad del método polarográfico dependen de la magnitud de la corriente residual no faradaica y la exactitud con la cual se puede determinar su efecto. Esto limitó la utilidad de este procedimiento para determinaciones de rastros. En la tabla 5 muestra el efecto del pH en el potencial de reducción a la base de Schiff. Se observó que la onda de reducción cambia a un potencial más positivo con el aumento de la acidez. La reducción de la base de Schiff obtenida por reacción de ácido aminocaprioico y formaldehído en una solución de pH 2,2 exhibió un pico de menos 0,77 voltios de la base de Schiff. Las bases de Schiff son un grupo funcional que contiene un enlace doble carbono-nitrógeno con el átomo de nitrógeno conectado a un grupo arilo o alquilo, pero sin el hidrógeno. Los picos de reducción polarográfica observados corresponden a la reducción de los cual satura un grupo carbono doble enlace con el nitrógeno. El polarograma DPP de las correspondientes bases de Schiff registrados en solución de ácido clorhídrico de 0,01 molar como electrolítico de soporte, el cual está representado en la figura 1. El óptico asimétrico y la forma del pico catódico de las moléculas analizadas indican que tienden a ser absorbidas en el electrodo de mercurio estacionario durante el proceso de reducción. Hasta ahora no se ha podido descifrar la naturaleza del producto de reducción obtenido. La introducción del sustituto electroactivo a un grupo funcional puede hacer que una molécula sea mucho más susceptible a ser analizada por polarografía o voltamperometría.
Esta razón se hace la derivación de moléculas de importancia biológica o farmacológica. Por lo tanto, en el presente enfoque de las aminas seleccionadas fueron reaccionadas con 4-NN-dimetilaminobenzoaldehído para formar las correspondientes bases de Schiff. Una mejora en la selectividad fue lograda gracias a la formación de nitroderivados. Los nitroaromáticos parecen ser más útiles. Debido a las fuertes propiedades cromofóricas, se encuentran entre los grupos derivados más frecuentemente utilizados. Como equipo, con la recopilación y estudio de artículos y libros relacionados, podemos decir que la polarografía como método electroanalítico tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, el electrodo de gotas de mercurio posee alto sobrevoltaje de reducción del ion hidrógeno, que permite trabajar con iones metálicos como el zinc y el cadmio. Además, este electrodo genera constantemente una capa o superficie metálica, haciendo que su comportamiento sea independiente en cada utilización, es decir, no van a afectar las impurezas de las mediciones anteriores. Aún así, este electrodo posee algunas desventajas, como que es propenso a que el mercurio se oxide con mucha facilidad, limitando severamente su uso como un ánodo. Además, este electrodo deja una alta corriente residual, lo que disminuye la sensibilidad del método e imposibilita la medición exacta de la corriente de difusión del electrodo. Otra característica a tener en cuenta al trabajar con este electrodo es la precaución que se debe tener al usar el mercurio, ya que si bien en este caso solo se utilizan gotas del producto, este no deja de ser nocivo para la salud. Destacamos la importancia de este método en la detección de compuestos orgánicos a través de la oxidación y reducción de los grupos funcionales presentes en estos, lo que nos permitió en este caso el análisis de la presencia de anfetaminas en la orina de los ciclistas. Si bien en el artículo estudiado se utiliza la polarografía, actualmente el método más utilizado en la detección de anfetaminas es la cromatografía, ya que tiene ventajas de tiempo y costo en el proceso. Además, la polarografía para este proceso por sí sola es insuficiente, ya que depende de una preparación de la muestra previamente. En este caso, la muestra fue tratada por cromatografía para eliminar impurezas, antes de comenzar con el proceso polarográfico. Es por esto y por todo lo anteriormente mencionado que, aunque hubieron resultados destacables en este caso, estos no son de mayor relevancia debido a la casi nula investigación por parte de la comunidad científica acerca de la polarografía y la identificación de compuestos como las anfetaminas.